esencial en la compraventa, sino podría ser una donación. No, si alguien te manda algo del extranjero y tú no le pagas nada a cambio, viene a ser una donación, básicamente, ¿no? Luego tenemos que es un contrato consensual, es decir, implica el acuerdo de voluntades, el consentimiento de las dos partes, el vendedor y el comprador se han puesto de acuerdo libre y voluntariamente. Nadie los está obligando a celebrar el contrato de compra-venta. Por eso es consensual. En virtud de la oferta y la demanda, las partes se ponen de acuerdo, fijan un precio y libre y voluntariamente deciden contratar, cerrar el trato, ¿no? Y finalmente es un contrato conmutativo. Pagar el precio, ¿no? Y eso del contrato conmutativo es un tema que se aplica, ¿no? Un contrato es conmutativo cuando las partes pueden prever los riesgos, las obligaciones y las ventajas que podrían recibir de antemano. Lo contrario a contrato conmutativo es un contrato aleatorio, es decir, al azar. Por ejemplo, una cosa al azar es cuando yo compro un ticket de la Tinca, ¿no? Yo pago el precio por ese billete de la Tinca, lleno mis números y es aleatorio porque puede que yo gane como puede que no gane. Yo no puedo prever que vaya a ganar o no. Eso es aleatorio. Pero en la compra-venta, en este caso internacional de mercado, de mercado típico es cuando está regulado y atípico cuando no tiene una regulación. No necesariamente tiene que ser una ley, puede ser algún instrumento de menor jerarquía, como puede ser una resolución, ¿no? Una directiva, algo, ¿ya? Pero tiene que haber una regulación. ¿Se entendió entonces en este caso las características del contrato de compra-venta? Ya, otra vez, no se preocupen. A ver, sí, no se preocupen, encantado de... La cosa es que compra-venta, y ese texto se llama la Convención de Viena de 1980 sobre compra-venta internacional de mercaderías. Así se llama ese instrumento normativo. En cuanto a la segunda característica, que es bilateral, decíamos que un contrato es bilateral, en este caso la compra-venta, cuando tiene dos partes contratantes o contractuales, como le quieran llamar, ¿no? Por un lado, tenemos la parte vendedora y por otro lado, la parte compradora. Independientemente del número de personas
que conformen cada una de las partes, ¿no? Porque puede ser que sean 10 vendedores y 3 compradores, pero no por eso va a ser no multilateral, sino sigue siendo bilateral porque los 10 vendedores forman solamente la parte vendedora y los 3 compradores forman la parte compradora, que lo esencial en toda compra-venta es el pago del precio. Y esto es lo que la diferencia de otras figuras que se le puedan parecer. Y es un contrato consensual. Es consensual porque existe el consentimiento libre y voluntario de ambas partes, ¿no? Para poder celebrar este contrato de compra-venta internacional. En virtud de que es consensual, ¿no? Tenemos que hay una oferta, hay una demanda, ¿no? Oneroso tiene que ver con dinero en este caso, ¿no? Porque es para hacer compra-venta. Pero obviamente que si pagas con bienes también es oneroso porque te está costando algo, ¿no? La oferta y la demanda, ¿no? No muy caro, pueden negociar y al final pueden llegar a consensuar un precio y celebrar el contrato de compra-venta internacional. Por eso decimos consensual, porque viene de consentimiento, del acuerdo que llegan las partes, libre y voluntariamente. Y es un contrato conmutativo, porque ambas partes, tanto vendedor como comprador, pueden de antemano prever los efectos jurídicos, ¿no? Las obligaciones que van a asumir. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Se entendió entonces esta explicación de las características del contrato de compra-venta? Perfecto, muchas gracias. Así cuando no entiendan algo me digan, con toda la confianza del mundo me dicen, profesor, por favor, repita. ¿Ya? Y yo encantado. Ahora sí vamos a ver el tema de la compra-venta internacional y su regulación por la Convención de Viena. Ustedes saben que las Naciones Unidas tienen un organismo, ¿no? Internamente dentro de ellos, una comisión que se llama Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, por sus siglas en español, CENUTMI, y por sus siglas en inglés conocido como UNCITRAL, ¿no? Entonces, ¿qué es la UNCITRAL? Es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Justamente pensando en que la compra-venta internacional necesita una regulación jurídica para poder atender algunos aspectos saltantes de este contrato, es que elaboró la Convención de Viena de 1980. Esta convención
convención es un tratado. Como ustedes saben, un tratado es un acuerdo internacional entre países, ¿no? En este caso es un tratado multilateral porque existen varios países que se pusieron de acuerdo para celebrar, y por eso se llama Convención de Viena de 1980. Y es un tratado, perdón, específico. Es un tratado específico porque regula únicamente el tema de la compra-venta, ¿no? Y aquí donde quiero hacerles la acotación, ustedes tienen un audio en el aula virtual en el cual les explico a detalle que existe otra convención de Viena que es de 1969, que no es lo mismo, no es una versión anterior, son dos cosas distintas. La del 69 lo que regula es la forma correcta de celebrar tratados entre países. Como ven, ese es un tema distinto y ese tema es genérico. En cambio, la compra-venta, la Convención de Viena de 1980 sobre compra-venta internacional es un tratado específico, porque regula únicamente el tema de la compra-venta. En el caso peruano, si ustedes observan, esta convención de Viena es del 80, pero en casi todos los países del mundo que lo suscribieron entró en vigor o en vigencia desde el año 88, desde 1988. En el caso peruano, entró en vigor a partir del 1 de abril del año 2000. ¿Ya? Es importante tener en cuenta la fecha de entrada en vigencia porque la Convención de Viena, al ser un tratado, tiene que partir de una fecha en la cual es de cumplimiento por las partes contratantes, ¿no? Si todavía no está en vigencia, no se puede aplicar, pero si ya está en vigencia, sí se puede aplicar. Entonces, acá tenemos que esta compraventa internacional de mercaderías, ¿no? Celebrada en Viena, en la ciudad de Viena, en Austria, en el año 80, en la mayoría de países entró en vigor en el año 88, pero en el caso peruano, recién a partir del año 2000. Ustedes tienen además en el aula virtual el texto de la Convención de Viena para que lo puedan revisar, ¿no? El, como soporte a las actividades que vamos a plantear. Pero no es necesario que lean toda la convención, solamente los aspectos puntuales que requieran su revisión en ese texto, ¿no? Le repito, para que su tranquilidad, ustedes no son abogados, ¿no? Entonces, su perfil profesional es distinto. El enfoque tiene que ser distinto, direccionado a su perfil. Pero eso no quita que puedan revisar algunos artículos, ¿no? Entonces, con esa premisa vamos a conversar acerca del ámbito de aplicación de la Convención de Viena. ¿Ya? La Convención de Viena va a regular dos temas en términos generales, dos temas bien amplios. Uno es la formación del contrato de compra-venta y el otro es los derechos y obligaciones de las partes. La primera, la primera parte, lo que es formación y contrato de compra-venta, es lo que vamos a ver hoy día en esta sesión. La otra parte, que son derechos y obligaciones de las partes, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Porque así está programado en el sílabo. Entonces, ahora vamos a ver una de las partes de esta Convención de Viena, que es formación del contrato de compra-venta internacional. Pero antes de pasar a ello, tenemos que tener en cuenta que la Convención de Viena, bueno, hemos dicho que regula dos temas grandes, pero hay que tener en cuenta que no regula algunos temas como los señalados en esta diapositiva, en la cual nos dice que la Convención de Viena no va a regular la validez del contrato, ¿no? Ni tampoco sus de los consumidores finales. ¿A qué se refiere esto? Si hablamos de la validez del contrato, cuando uno habla de que algo es válido, válido es lo contrario
a inválido. Y en términos legales, la invalidez, cuando algo es inválido, puede estar relacionada con la nulidad. Ustedes han escuchado el término nulidad de contrato, ¿no? Un contrato es nulo cuando no surte efectos jurídicos, cuando no produce efectos jurídicos, no produce efectos legales, ¿no? Entonces, en este caso, la Convención de Viena no ve, por ejemplo, temas de nulidades, ¿ya? No ve temas de nulidades. Y no se vayan a confundir con otro término que se le parece, que es resolución de contrato. La resolución de contrato sí es un tema regulado por la Convención de Viena. Y aquí les voy a usar la pizarra para que entiendan la diferencia entre resolución y nulidad. ¿Ya? A ver, tenemos acá resolución de contrato. Por otro lado, tenemos acá nulidad de contrato. Son dos cosas distintas. La resolución implica un contrato válido. Implica un contrato válido. ¿Ya? Pero por alguna causal posterior a la celebración queda sin efecto. ¿Ya? La resolución de contrato implica que un contrato es válido. Y es válido, pero por alguna causal posterior a su celebración, queda sin efecto. Un ejemplo para que se entienda en el ámbito cotidiano. Ejemplo, Juan Pérez celebra contrato de alquiler con María. María le paga mensualmente 400 dólares por el alquiler. En el contrato, que si no se pagan el contrato queda sin efecto. Es decir, el contrato queda resuelto. Resuelto.
Entonces, Juan Pérez celebra un contrato de alquiler con María. María le paga, María es la inquilina, le paga $400 por alquiler a Juan Pérez. El contrato queda sin efecto. María deja ahí, que no es lo mismo que nulo. Ya cuando yo resuelvo un contrato, lo estoy dejando sin efecto. En este caso, el contrato sí existía para dejarlo. Sí, perfecto. Entonces, ahora la llevo a esta figura para cerrarla al ámbito del comercio internacional. En el comercio internacional, yo celebro una compra-venta, ¿no? Con otra parte, en otro país, ya, digamos que yo soy el exportador. Yo mando mi mercancía y el comprador del otro país no me paga. Entonces puedo dejar sin efecto el contrato. Pido resolución de contrato por falta de pago. Es dejarlo sin efecto. Que no es lo mismo que declarar. A ver, ya. Ahora vamos a comentar acerca de lo que es nulidad de contrato. Un contrato es nulo cuando no es válido. Es decir, es inválido. Es inválido. ¿Ya? Entonces, un contrato va a ser nulo cuando no es válido. Es decir, que padece de una causal, ¿no? De invalidez. Las causales de invalidez, por ejemplo, están relacionadas con la capacidad de las partes. ¿Ya? Primero con el ejemplo cotidiano y luego lo llevamos al ámbito del comercio internacional. Ejemplo, ya. Si un niño de 7 años tiene un auto de verdad, ese contrato es nulo. ¿Por qué? Porque el niño es menor de edad.
¿no? Que actúen sus padres, que son sus representantes. Entonces, el niño solo, él mismo no puede. Si me lo venden sus padres es distinto, porque ahí son sus representantes legales. Pero si un niño me vende un auto o me vende una casa, ese contrato es nulo. Ese niño no tiene documento de identidad de adulto, no tiene los ejercicios ciudadanos activados para poder hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, el contrato viene a ser nulo, porque el niño no tiene capacidad, no hay capacidad de las partes. De una de las partes en este caso, ¿no? Pleno de todos tus derechos. Cuando tú eres ciudadano, ¿no? Ya, la venta de un auto robado, por ejemplo, en ese caso es un ilícito penal. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo el delito contemplado en el Código Penal que se llama receptación. Receptación es la venta de cosas robadas. Y es cómplice el que lo vende como aquel que se lo dio para que lo venda, ¿no? Eso ya es en el ámbito penal, pero ahí digamos, más que nulo, digamos, es ilícito. No, o sea, la cosa es que lo penal, como es más fuerte en este caso la pena, porque ahí hay cárcel, eso prima sobre la parte civil, que es la de la nulidad. Si nos fuéramos por la parte civil, digamos, sí, obviamente tendríamos que accionar por lo que es la nulidad, como tú dices, porque está vendiendo un bien ajeno, ¿no? No se puede vender un bien ajeno. Pero en este caso sería un delito, y ese está tipificado en el Código Penal como delito de hurto. Entonces, hurto o robo, dependiendo si hubo violencia o no hubo violencia. Cuando no hay violencia, es hurto. ¿No? Por ejemplo, ustedes van en el metropolitano y les meten la mano al bolsillo, les sacan el celular. Eso es hurto, porque ahí no hay violencia. Ahí ha sido el descuido que les han quitado. Y va a ser robo cuando ustedes los cogotean, los golpean, los patean y les quitan las cosas. Ahí es robo por empleo de violencia. Entonces, como en estos casos, la venta del auto puede ser hurto o robo, depende pues de si hubo violencia o no, son delitos y son sancionados con cárcel. Entonces, el derecho penal se impone ante el derecho civil en ese caso. Pero buena la precisión, Jonathan. Y en el comercio internacional vamos a encontrar lo siguiente. Ustedes saben que las empresas tienen un representante legal o un personal autorizado para realizar operaciones a nombre de la empresa. ¿Qué pasa si Juanito, vamos a ponerle un nombre, Juanito Malabrigo, ¿ya? Quien es personal de limpieza, compra a nombre de su empresa. Ese contrato va a ser nulo, porque Juanito Malabrigo no tiene autorización para comprar. Él simplemente, sus facultades son, o su contrato es solamente para que limpie, ¿no? No es para que comprometa a nombre de la empresa. No, el personal de limpieza no puede comprar, ya manden 10 vehículos, 10 laptops, lo que fuere, a nombre de la empresa X, que la empresa X los va a pagar. No,
quien tiene que contratar a nombre de la empresa es quien tenga la capacidad de contratar porque tiene la autorización correspondiente. Entonces, en este caso, habría una nulidad porque Juanito no tiene capacidad de ejercicio para ejercer ese derecho de representar a la empresa y de obligar a la empresa en esta compraventa. ¿Ya? Así sería más o menos lo que es nulidad en el comercio internacional. Hay varios supuestos en realidad, pero agotaríamos toda la sesión en abordar ambos temas. Yo he tratado de resumirlo porque estos temas en carrera de derecho se ven cada uno en un par de sesiones, porque son complejos. Pero yo trato de darles la idea, el sustrato, para que tengan la noción y la diferencia entre uno y otro. Mientras que el contrato, la nulidad de contrato implica que el contrato no es válido, en la resolución es válido. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta diferenciación? Porque decía que la Convención de Viena no ve lo que es validez del contrato. Entonces, si no ve validez del contrato, y lo voy a tachar acá, no va a haber la nulidad de contrato. Se me fue el trazo. Y ya coordinaré contigo para... Entonces, no, la Convención de Viena no va a haber en pizarra, puedo borrar una línea, si borra todo. Entonces, por eso. Pero bueno. Entonces, la Convención de Viena sí va a haber. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, perfecto. Les decía entonces que la Convención de Viena, voy a repetir, les decía que la Convención de Viena no ve nulidades de contrato, por eso lo he tachado en la pizarra. Estos temas no los regula la Convención de Viena. Si, por ejemplo, en algún ejercicio de esos que van a ser similares a los del examen, viene María Pérez solicita nulidad de contrato en el ámbito de la Convención de Viena. ¿Procede o no procede? No, porque la Convención de Viena no regula nulidades. Perfecto. Pero si yo digo, María Pérez solicita resolución de contrato, ¿procede o no procede? Técnicamente sí, ¿no? Sí, si lo vemos desde la pregunta entre estas dos, sí. Pero para que proceda hay más requisitos, los vamos a ver. Pero ya al menos vieron la diferencia entre resolución y nulidad. Entonces voy a volver a las diapositivas. Aquí nos habíamos quedado. Decíamos que la Convención de Viena entró en vigencia en algunos países en el año 88 y en el caso peruano entró en vigencia el 1 de abril del año 2000. La Convención de Viena regula, digamos, formación de contrato y derecho y obligación
No regular validez de contrato. Aquí cuando decimos validez es lo que hemos explicado, la nulidad. Esos temas no lo va a ver. Tampoco el tema de la transferencia de propiedad, ni las compras de consumidores finales. ¿A qué se refiere con compras de consumidores finales? A que, por ejemplo, alguno de ustedes quizás o algún familiar o amigo ha hecho alguna vez una importación por AliExpress, Alibaba, Amazon, ¿no? Y entre otros, Wish, etcétera. Entonces, si tienen alguna queja del producto, digamos, no se pueden acoger a la Convención de Viena porque la Convención de Viena bien claro dice, yo no veo esos temas, ¿no? Entonces, nunca van a ver un caso de alguien que diga, yo importé por AliExpress o Alibaba y me quejé en el ámbito de la Convención de Viena. No, porque no lo regula, ¿ya? Aquí bien claro dice, no regula las compras de consumidores finales. Ya, listo. ¿Cuál va a ser la importancia de la Convención de Viena de 1980? ¿Qué es lo que busca la Convención de Viena de 1980? Lo que busca es tratar de unificar el comercio sin distingo de posición económica ni política entre sus miembros, ¿no? O sea, un trato igualitario para todos, independientemente del grado de desarrollo económico que cada miembro pueda tener. No porque son países de la potencia, los debo tratar con privilegios con relación a los países menos desarrollados. Esa es la idea, ¿no? Que todos por igual. También lo que se busca es agilizar el tráfico de mercancías, lo cual es indispensable para lograr una apertura de mercados acompañada de la necesidad de seguridad jurídica en las transacciones. Como dijimos, queremos unas reglas claras que me den la seguridad de que están establecidas mis obligaciones como vendedor y las obligaciones de la otra parte como comprador. Y esos temas sí lo regula la Convención de Viena. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. Muchas gracias, Camila. Ya, ahora lo que vamos a hacer es ver cuáles son los requisitos para aplicar la Convención de Viena. Es decir, ante un caso de controversia internacional, ¿qué requisitos se van a tener que validar para que nosotros nos podamos acoger a lo que es la Convención de Viena? Primero, la compra-venta tiene que tratarse de bienes muebles, es decir, los inmuebles están fuera del ámbito de aplicación de la Convención de Viena y lo has pactado con tu contraparte, ¿no? Tú puedes decir que resuelves el contrato por defecto. Sí, por defecto. Podrías decir, quiero resolución de contrato por defecto de la mercancía, lo que le llamamos en derecho por vicio oculto, ¿no? Vino la mercancía, aparentemente esto estaba bien, hasta que la quiero hacer funcionar y veo que no funciona. Ese se llama vicio oculto. Y sí, sí se podría demandar, pero siempre y cuando se cumplan los demás requisitos que estoy mencionando acá. Si se cumplen todos los requisitos que están acá en la diapositiva, sí podrías, Jonathan. ¿Ya? Vamos a explicar entonces en qué consiste cada uno de esos requisitos. Primero que sea una venta, hemos dicho bienes muebles.
Los inmuebles, por lo tanto, quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención de Viena. ¿Ya? Y ahora, ustedes saben que los bienes muebles pueden ser de dos clases. Pueden ser corporales o pueden ser incorporales, ¿no? O pueden ser, como dicen, bienes tangibles o intangibles, como le quieran llamar. Tangibles, los que se pueden percibir por los sentidos. Los intangibles, los que no se pueden percibir por los sentidos. ¿Sí? Esa diferenciación de tangibles e intangibles la comprenden. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces, si estamos hablando de la Convención de Viena, tiene que ser bienes tangibles o bienes corpóreos, corporales, ¿ya? Los intangibles, por ejemplo, lo que es software, los software no estarían dentro del ámbito de aplicación de la Convención de Viena porque son bienes intangibles. No hay que confundir el software con lo que es el soporte, el medio en el cual se guarda el software. Yo puedo tener un programa informático que es un software, ¿no? Y ese puede estar, su hardware puede ser un USB, puede ser un CD, ¿no? El hecho de que el CD y el USB yo los pueda tocar, pero esa cosa es el soporte, pero el contenido, que es lo que importa, que es el programa informático, es algo intangible, no lo puedo percibir por los sentidos, su funcionamiento, su estructura. Lo que yo veo al final es los resultados que arroja. Pero el software, que es una creación intelectual, una serie de programación que se ha hecho, eso, al ser una creación intelectual, es un intangible. ¿Ya? Entonces, eso no estaría dentro del ámbito de aplicación de la Convención de Viena. Segundo, que la compra-venta sea internacional. ¿A qué nos referimos con que sea internacional? Que el comprador y el vendedor deben tener sus establecimientos en estados diferentes. ¿A qué nos referimos con estados diferentes? Diferentes países, ¿no? Acá, en el ámbito de la Convención de Viena, no va a ser un hecho trascendente la nacionalidad. La nacionalidad no es relevante. Por ejemplo, yo les digo, un peruano y un argentino celebran una compra-venta internacional y ambos están ubicados en Brasil. No procede. ¿Por qué? Porque lo que interesa no es la nacionalidad peruana y la nacionalidad argentina. Lo que interesa es el domicilio, el establecimiento. Y si ambos están establecidos en Brasil, Brasil ambos están en el mismo país. Por lo tanto, no cumple con el requisito de ser internacional. Entonces, según la Convención de Viena, es internacional cuando las partes contratantes, es decir, comprador y vendedor, tienen sus establecimientos en diferentes países. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ya, perfecto. Entonces seguimos. Lo otro es que la convención se encuentre suscrita. Se encuentre suscrita. Una cosa es la suscripción, es decir, que haya sido firmada. Como es un tratado, los tratados hay que firmarlos, hay que suscribir los tratados, ¿no? Ojo que los tratados son suscritos por los países, ¿no? No va a ser que Juan y Pedro, que son los que celebraron la compra-venta, suscriban la Convención de Viena, porque la Convención de Viena es un tratado justamente entre países. Lo que tendría que haber es que el país, si ambos tienen sus establecimientos en distintos países, ¿no? Esté suscrito por ambos países. Suponiendo que hacemos la variación de que el peruano se encuentra en el Perú y el argentino se encuentra en Argentina. Ahí sí es internacional porque el peruano está en Perú y el argentino está en Argentina. Son diferentes países.
Podría ser que esté el peruano en Bolivia. Sí, porque al final lo que va a aplicar es el tema del establecimiento. Si su establecimiento es Bolivia, Bolivia y Argentina son diferentes países. Lo importante es que no estén en el mismo país, porque si están en el mismo país, ya no califica como internacional. Entonces, cuando decimos que la Convención de Viena debe encontrarse vigente, suscrita, perdón, es por los países en los cuales las partes contratantes tienen sus establecimientos. Es decir, en el ejemplo planteado, el peruano tiene que ver que Perú haya suscrito la Convención de Viena y el argentino que Argentina haya suscrito la Convención de Viena. Si alguno de los dos no lo ha suscrito, entonces no se le puede obligar a aplicar algo que no lo ha suscrito, ¿no? Porque no lo ha firmado ese acuerdo. ¿Cómo le vas a obligar a que aplique un acuerdo el cual él no ha suscrito? Y otra cosa es la vigencia. La vigencia es la entrada en vigor, ¿no? Un acuerdo entra en vigencia cuando se comienza a aplicar, ¿ya? Entonces, no sé si me entendieron la diferencia entre suscripción y vigencia. Una cosa es la suscripción, la firma, y otra cosa es la entrada en vigencia, o sea, la aplicación del contrato ya en sí para regular situaciones que se presenten. ¿Se entendió? Sí. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Y otro requisito, el último requisito que vamos a analizar, es que la pretensión del peticionante se encuentre regulada. ¿A qué nos referimos con la pretensión del peticionante? Si Juan quiere resolver el contrato que celebró con Pedro porque Pedro no le ha mandado, no le ha pagado, resolución por falta de pago, ¿no? Entonces, eh, la resolución hemos explicado que sí está regulada. Otra cosa que puede hacer Pedro es pedirle que le pague, ¿no? Que le pague con intereses también, o que lo indemnice por la demora, la indemnización, el pago de intereses, la obligación de dar suma de dinero y la resolución de contrato son pretensiones reguladas por la Convención de Viena. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Entonces, lo que tienen que ver es que se cumplan todos los requisitos. Basta con que no se cumpla un requisito, ya no puedo solicitar la aplicación de la Convención de Viena. Es decir, puede ser que sea internacional, sí, que esté suscrita por ambos países, sí, pero no está vigente en alguno de ellos, entonces ya no puedo aplicar. Dime, Luis, micrófono. Ah, ya, ok, no te preocupes. Entonces, lo que decíamos es que tenemos que verificar que todos los requisitos se cumplan. Si no se cumple alguno, ya no podemos aplicar la convención, ¿no? Porque tenemos que ver que sea internacional. Ya, el peruano está en el Perú y el argentino está en Argentina. Ya, muy bien. Argentina y Perú hayan suscrito la convención. Sí, ambos países han suscrito la convención. Que esté vigente en ambos países. Ya, ahí tenemos que verificar que esté vigente en ambos. Si en alguno de los países no está vigente, ya no puedo aplicar. Y el otro requisito, ¿qué está pidiéndole Pedro al argentino? Le está pidiendo que le pague, o le puede pedir que lo indemnice, o le puede pedir dejar sin el dato. Esos pedidos que
que él hace, todos los que he mencionado, todos por la Convención de Viena. Pero si Pedro pide nulidad, ya no está regulado, porque hemos visto que no regula, entonces no cumple el último requisito. ¿Se entendió entonces en total? Sí, ya, perfecto, Geraldine, muchas gracias. Gracias, Ania, muchas gracias. Entonces, ahora ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo sé yo cuando un tratado está vigente? ¿Ya? Y justamente nos da justo para explicar cómo verificar y luego hacer el corte para su receso y después ver lo que son las fases operativas, la primera parte, la formación del contrato, que es lo que regula bien. Entonces, ustedes ya vieron que hay requisitos, tienen que cumplir todos los requisitos, basta con que falte uno, ya no se puede aplicar. Entonces, yo puedo saber que es internacional por los datos, yo puedo saber que está regulado también por los datos o no. Lo que tengo que verificar en el portal de Uncitral es si está suscrita y si está vigente. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir al portal de Uncitral. Ya. Entonces, en un Google pongo Uncitral. Uncitral. Yo pongo Uncitral y me sale Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta es justamente, me sale en español porque está en otros idiomas. Uy, está fallando, parece. Parece que no está disponible en este momento el portal de Uncitral. A ver, intenten ustedes ingresar a Uncitral para ver si es una falla mía nada más o es general que no está funcionando el portal de Uncitral. Voy a hacerlo de nuevo. Uncitral. Ya entró. Ahora sí entró. Ahora sí entró. Entonces, como ya entró un citral, miren lo que voy a hacer. Entró un citral y aquí en esta barra fondo gris, la tercera opción dice texto. Una vez que estaba ahí, me sobre compra-venta internacional de mercaderías. Y es la tercera opción, ¿no? Acá donde estoy moviendo la manito, aquí, justo aquí voy a entrar. Me sale convenciones, textos contractuales y textos explicativos. Yo me voy a ir acá a la primera opción de convenciones que dice Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, que es la Convención de Viena de 1980. Vamos a entrar ahí. Y ahora que ya entramos ahí, que dice fecha de adopción el 11 de abril del 80 y fecha de entrada en vigor el 1 de enero del 88, vamos acá a la mano derecha donde dice recursos adicionales. Y en recursos adicionales tenemos situación actual. Aquí donde estoy moviendo la manito, situación actual, ahí voy a entrar.
Y acá, como ven, en situación actual ya me sale el cuadro. Yo veo, por ejemplo, que Argentina lo firmó, lo suscribió en el año 83 y entró en vigor en el año 88, ¿no? Brasil lo hizo en el 2013 y entró en vigor en el 2014. Perú, sabemos que entró en el 2000. Ya, lo suscribió en el 99 y entró en vigencia en el año 2000. ¿Ya? Entonces, así vamos a encontrar de cada uno de los países. Guatemala, por ejemplo, lo ha suscrito el año pasado y va a entrar recién el 1 de enero del 2021. ¿Ya? ¿Me siguieron con lo que era la página de Uncitral? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ya sabemos cómo consultar en el portal de Uncitral si la Convención de Viena está suscrita y vigente por los países que se nos pregunte, ¿no? Ya no va a haber problema de ver si está suscrito o vigente porque ustedes ya saben cómo consultar ese dato, ¿ya? Entonces, siendo así, si lo han entendido, corresponde hacer un break, ¿ya? Y luego del break continuamos con el resto de la sesión de clase. ¿Sí? ¿Conforme? Ya, entonces nos vamos al break. Son 10 minutos de break. 4:15, estamos de regreso. Ya, voy a silenciar mi micrófono mientras es el break. Y luego continuamos.